Diciendo, saludamos a los que están conectados en las transmisiones, que Dios en este momento esté obrando en nuestras vidas y que sea un día de victoria para cada uno de nosotros. Amén. Es día domingo, día del Señor, y me supongo que nos levantamos hoy y dijimos, ¿verdad? Como decía el salmista, que era un buen día para estar en la casa de Dios. Amén. Cuán bueno y cuán delicioso, porque ese tiene que ser nuestro espíritu, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque podemos llegar en su casa. Yo, como siempre digo, y para mí todos los días y todos los domingos es una victoria poder llegar a la casa de Dios, porque muchos no lo pueden hacer, entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso y no lo valoramos. Amén. Voy a compartir de vuelta yo este domingo con nuestro pastor. Está en plena etapa de reconstrucción. Entonces está con un tratamiento, entonces estamos cubriendo al pastor. Y yo quiero compartir hoy la palabra de Dios que Dios puso en mi corazón. Hace rato quería compartir, estudiando en el Instituto Saltó un tema, y cuando estábamos dando la clase yo le dije a mi esposa, yo quería compartir en la iglesia. Y lo tenía ahí guardado, pero el título ahí me lo puso mi señora. Le dije, yo quiero que se llame el título de mi prédica, Cuidado con la serpiente. Entonces yo pensé que ella lo iba a poner y ella anunció de esa manera, entonces porque yo le puse la tentación, paréntesis, cuidado con la serpiente. Entonces ayer nosotros estuvimos con los jóvenes, tuvimos un día maravilloso por el campo, o sea, al lado del río. Y el viernes, cuando estábamos organizando, el jueves creo que fue, estábamos organizando acá para irnos, y una de las hermanas me dijo, yo le tengo terror a la serpiente, cuidado con la serpiente. Entonces yo dije, ese tema es mi prédica el domingo. Y gracias le damos a Dios porque habíamos programado salir con los jóvenes y mirábamos nosotros, con mi esposa mirábamos todos los días cómo iba a estar el clima el sábado. Y con la hermana Estrella también el jueves estuvimos y había un porcentaje alto por allá de lluvia y después empezó a bajar el porcentaje. Pasaban los días y bajaba el porcentaje. Hasta que 24 horas antes nos daba que el día iba a estar bueno. Y Dios nos regaló un día espectacular ayer. Queríamos bajar un poco para hacer paseo en lancha. Yo le dije a ellos, dependemos mucho del viento. Si hay mucho viento no me gustaría bajar porque es más peligroso. Y ayer estuvo cero. Y yo me desperté hoy y vi el norte torciendo ya hablar mi planta. Entonces dije, Señor, gracias porque ayer suspendiste el viento norte. Y pasamos un día lindo, disfrutamos mucho del día, pasamos la presencia de Dios, estudiamos, jugamos, oramos y se disfrutó bastante. Parece que algunos no se pudieron levantar. No se pudieron levantar hoy. Pero bueno, pero ese es lo que Dios, ese es nuestro Dios. Yo sé que ese es nuestro Dios. Tuvimos muchísimas dificultades, increíble cómo el enemigo se enojó. Y para contarle un poco nada más, llevamos la camioneta 4x4 para bajar la lancha, llegamos ahí, antes que llegue a mí me llaman, me dice la camioneta está en llanta. Bueno, no pasa nada, tenemos el auxilio, ¿verdad? Cambiamos la rueda, le pusimos el auxilio. Preparo la camioneta para bajar la lancha, pisa un tronco chiquitito, volví a llantar, ya nos quedamos sin auxilio en el campo. Y empezamos a salir por allá buscando para repararlo, nos quedamos sin. Pero lo que sí, Dios proveyó todo al final, solucionamos todo. Y yo siempre digo, cuando un cristiano hace algo y hay alguna oposición o hay alguna situación que se va presentando es porque está enojado. Y como decía uno de mis tíos, es porque le estamos pisando la cola. Entonces Dios igual hizo lo que tenía que hacer, comimos rico, un asado espectacular y bueno, no sé qué es lo que se comió, de todo allá. Pero pasamos bien. Por eso agradecerle a Dios, también a los papás que permitieron que se vayan sus hijos. Yo sé que se quedaron quebrantados. Pero cuando vos le decías a la mamá especialmente, vamos a llevar a los chicos al lado del río, su corazón se acelera, automáticamente sube la presión.
Entonces, ahí estuvimos, ¿verdad? Pero yo ayer le decía a los jóvenes cuando estábamos cerrando el día, le dije que somos muy afortunados nosotros como líderes jóvenes porque tenemos unos jóvenes maravillosos. Tenemos unos jóvenes espectaculares que cooperan, que colaboran y que son un ejemplo. Y eso habla bien de todo lo que estamos acá en los papás. Eso habla bien de nosotros, porque nuestros hijos son muy educados. No es nada complicado. Yo ya asistí en campamentos donde tenés que hacerte el comisario del ángel y sacarte un 38 y todo para tratar de mantener el orden. Pero nosotros con nuestros jóvenes, súper bien, gracias a Dios. Bueno, volvemos a la tentación, a la serpiente. En Génesis 3, 1 al 15, quiero ir leyendo lentamente para desglosar un poquitito. Siempre que se habla de la caída de la especie humana, de la raza humana, siempre nosotros los hombres nos agarramos un poquitito, sí, la mujer, qué macana hizo la mujer. Entonces hoy vamos a hablar un poquitito de este capítulo, porque hay una historia que marcó al ser humano para siempre, pero esa historia contiene muchos elementos y muchas bendiciones también. Voy a ir leyendo parte por parte. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. La mayoría conocemos la historia que está escrita en Génesis de la creación en sí. Y Génesis nos va mostrando día a día, etapa por etapa, cómo Dios fue creando, cómo fue trabajando y va quedando, ¿verdad? Y al final fue creado el hombre en sí y fue puesto en el jardín del Edén. Y cuando leemos nosotros que fue puesto en el jardín del Edén, se entiende que al hombre se le puso en el mejor lugar de la creación, en el lugar más hermoso de la creación. Al hombre se le dio potestades, se le dio poder, se le dio el derecho de decidir, el derecho de actuar. Y es más, la Biblia dice que le dio el derecho de enseñorear sobre lo creado. Significa que yo como ser humano, como hombre, tengo potestad sobre lo que Dios creó. Pero lo que hoy vamos a tocar es el principio de la caída de todo ese derecho que nosotros teníamos. El principio donde nosotros como seres humanos perdimos todo lo que Dios nos dio. Y cuando nosotros vemos el relato inicialmente, yo siempre cuando leo la Biblia se me va un poco la cabeza, ¿verdad? Y se me hace la película que Eva estaba quizás controlando, paseándose por el jardín. Y es evidente que no estaba con su marido, no estaba con Adán. Y ese encuentro de la mujer con la serpiente, yo creo que no habrá sido la primera, porque ellos vivían entre esa creación todos los días. Lo que marcó un poco la historia de o diferencia de la historia, es que ese día la serpiente le habla a la mujer. De la noche a la mañana, esta serpiente, este animal, se dirige a la jefa, porque ella también era la jefa. Ella tenía también poder de decidir sobre ese animal, sobre lo creado. Entonces nos damos cuenta nosotros cuál es la diferencia que se marcó, que cuando esta serpiente hizo algo anormal, diferente a lo que estaba ocurriendo hasta hoy, el error para mí grave fue que la mujer le hizo caso. Y llamó la atención de la mujer. Yo quiero traer un poco esto a nuestro tiempo, a nuestra vida diaria, porque situaciones como esta nosotros vivimos a diario, todo el día. Un cuadro como este nosotros
pero todo el día lo vivimos. Ya sea como papá, mamá, hijo, vivimos siempre un encuentro que parece normal, pero algunas veces se pone raro. Yo siempre digo, se llama la tentación, ¿verdad? Porque la tentación nosotros lo tenemos todo el tiempo. Y distintos tipos de tentaciones. Y la tentación, para que sea tentación para mí o para vos, te tiene que gustar lo que te están ofreciendo. Si a vos no te gusta la oferta, no es tentación. No te gusta, no es tentación. Entonces, ¿con qué se pone a jugar el enemigo en este punto? Se puso a jugar con lo que era atractivo para el ser humano. Yo tengo que saber como hijo de Dios y como cristiano que Satanás jamás me va a tentar en algo que a mí no me interesa. Porque Satanás, cuando nosotros leemos la primera parte, dice, pero la serpiente era, ¿qué dice? Astuta. Más que todo. Y le vamos a cambiar un poco el nombre a la serpiente. Pero Satanás es astuto. Más que todo. Y cuando yo busqué un poco en el diccionario para entender bien qué es lo que era astuto, y agarré algunas cosas, hice una descripción que me gustó, decía que una persona astuta es alguien que siempre está preparado para someter al otro, para ganarle al otro. Una persona astuta es que está preparado para que nadie le gane. Está preparado para ambas cosas, para atacar y para ganar, y por si acaso, si le contragolpean, está preparado también para no ser engañado. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que tenemos un tentador astuto, que va a hacer todo lo posible para que vos caigas. Todo lo posible. Empezamos nosotros con esto, eso tenemos que tener bien grabado. Por eso cuando San Pablo le aconsejaba a este joven pastor, él le decía algunas cosas que cuídate de esto, cuídate de aquello. ¿Por qué? Porque eran las cosas que le gustaban a los jóvenes. Entonces el apóstol Pablo ya le advertía de lo que a él le podía gustar. Y nosotros muchas veces jugamos un poquitito lo que pasó con Eva en este lugar. Jugamos un poquitito con la tentación. Y algunas veces, cuando te diste cuenta que te está tentando, te está gustando, chiquitito te gustó. Y le dejaste nomás. Le escuchaste. Nosotros cuando nosotros caemos en eso es cuando empezamos a perder. Porque el primer punto fue de la serpiente, ¿qué fue? Sembrar la duda. Porque la pregunta siguiente le dice, ¿con que Dios le ha dicho? Ah, ¿en serio? ¿Dios te dijo eso? O sea que lo que la serpiente le dijo en cierta forma, mira que Dios te mintió un poquitito. Mira que Dios no te dijo toda la verdad. Empezó a ponerle duda en el corazón. Cuando yo como cristiano estoy dudando un poquitito sobre mi fe, sobre lo que yo estoy plantado, se tiene que encender una alarma, pero muy fuerte. Se tiene que encender una alarma. Nosotros en el barrio tenemos una alarma. Cuando suena la sirena, todo el mundo levanta la oreja. Cuando yo me doy cuenta como hijo de Dios que lo que me ofrecieron, la oferta que está frente a mí, me gustó, ese es el momento que yo tengo que tomar una decisión drástica. Ese es el punto de donde cuando le dijo, ¿verdad?, el apóstol, huye. Ese es el momento de huir. Porque si me gustó no voy a poder luchar en contra. En el 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, y para mí fue el grave error de la mujer. Responderle a un ser que no tenía que estar hablando, lo estaba hablando conmigo. Yo dije, pero ¿qué es lo que le entró en la cabeza a Eva para responderle a una serpiente?
Y es increíble, la serpiente es un animal que yo personalmente le respeto muchísimo. No voy a decir que tengo miedo, ¿verdad? Pero sí le respeto muchísimo. Porque la serpiente es por característica, no es un animal que le vas a encontrar a cualquier lado. Casi nunca se le ve. Es un especialista en mimetizarse con el entorno. Es un especialista en esconderse. Fácilmente se te mete debajo de cualquier cosa. ¿Y saben qué es la mejor ventaja que tiene la serpiente? Tiene la paciencia para pescar y atacar en el momento exacto. ¿Saben que la serpiente con la punta de la lengua puede medir la distancia del objetivo? Capta el calor del cuerpo que está, por eso puede cazar aún en la noche. Cuando yo empiezo a describir y ver un poco la característica de este animal, yo dije, con razón, que está como serpiente en la Biblia. Porque describe un poquitito lo que es el enemigo para nosotros. No un poquitito, mucho. Porque una serpiente puede estar en tu pieza. Vos no le vas a escuchar, la serpiente no hace ruido. No camina, no para empezar. Hace una arrastrada silenciosa que tranquilamente puede estar debajo de tu silla y no te das cuenta. Mi esposa tuvo una experiencia muy cercana al yarará. Estábamos allá en el campo y ese yarará ya estaba en su olla. Y ella se va para agarrar la olla y ve que está en el yarará y ella le sacó una foto y le envió. Yo estaba en el río. Le muestra al vecino y le dice, mira, hay un sapo en mi olla. Y cuando el vecino ve, le dice, esto no es sapo. Esto es una serpiente, este es un yarará, el más peligroso. Entonces, también muchas veces nosotros tenemos a ese animal, así como ella le tuvo en su propia casa, en su propia olla, ¿verdad? Muchas veces nosotros convivimos con algo peligroso y no nos damos cuenta. Y arriesgamos nuestras vidas. Arriesgamos todo. Entonces dice que la mujer le respondió a la serpiente. Cuando yo logro o pierdo mi concentración en Dios y cambio en las cosas terrenales, es cuando yo empiezo a perder. La mujer dejó de confiar en ese Dios que hasta ese día le dio todo. ¿Y sabe que empezó a confiar en quién? En un animal que le habló. ¿Por qué? Porque ella le responde. Y para mí lo lógico era que no le responda. Yo siempre veo a la gente que habla con los loros. ¿Viste? Los loros hablan igual que el ser humano. Pero yo estuve leyendo y dice que el loro no entiende lo que vos le decís. Y la gente conversa con el loro. O con el perro, ¿verdad? Creemos que nos entiende. Entonces, en un pensamiento muy natural y muy normal, era muy loco lo que estaba haciendo ella. Estaba conversando con una serpiente y ella le responde. O sea que la serpiente hable, yo puedo aguantar un poquitito, ¿verdad? Mientras busco el palo para matarle. Pero que yo le responda a la serpiente, ya ese era un síntoma. Ese es un síntoma que empezó la caída. Y prestemos mucha atención porque cuando llamó la atención de la mujer y ella responde a esa atención es el principio de nuestra caída. Si alguien te tentó, si te mostró algo y no le dijiste, no le rechazaste, no le echaste. En nuestro teléfono quizás llega un mensajito complicado, comprometedor. No se puede mirar así, ¿verdad? Pero, ¿qué hago yo con eso del tema? Puede llegar. Pero yo tengo que saber qué hacer con eso. Yo puedo responderle o no responderle. Yo puedo responderle. O algunas veces el no responder y callarse un poquitito también ya es ceder un poquitito de ventaja. Entonces, aquí lo que quiero llevar esto es que nosotros tenemos que ser muy sabios. Y por eso la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que estar velando siempre. Porque el cristiano que está en oración y velando en todo tiempo, capta.
las señales. Y si yo no estoy orando, no estoy velando, no me doy cuenta que me estoy cayendo. Y yo estoy seguro que la mujer hasta ese momento, ella ni cuenta se dio que estaba por perder todo. Estaba a punto de perder todo. Y es muy triste ver amigos, hermanos, que nosotros veíamos que tenía futuro y por un descuido mínimo, por una oportunidad mínima que le dio al enemigo, está allá en el fondo. Nosotros tuvimos una cena con las amigas de Ada, que era su compañero de colegio, y estuvimos hablando de un hombre que yo le vi dirigir alabanza en campamentos, en grandes movimientos, que cantaba una maravilla, que era un hombre de Dios. Y saben que ahora salió de la cárcel, está en droga, metido, está más bien por él. Y yo decía, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? Y esas son personas que dieron un poquitito de oportunidad al enemigo. ¿Por qué? Porque él no empezó cayendo de allá del 10º piso. Satanás lo vino bajando de arriba, lo vino bajando de a poco. Y ahora que pasaron unos años, perdió toda la familia, perdió todo el trabajo y ahora ya se rebusca para consumir. Entonces, les cuento esto, era para que nosotros entendamos, porque muchas veces nosotros creemos que nosotros no nos puede pasar eso. Pero qué inútil era el tipo, qué débil. Pero cuántas veces nosotros jugamos con pequeñas cosas que no dimensionamos el impacto que puede traer mañana en nuestra vida. Y yo siempre miro mucho como padre de familia. Yo tengo una hija, gracias a Dios, que ya está casada. Yo siempre le digo, ay, ya puedo respirar, ya estás casada. Yo, hija, pero tengo un varón que está creciendo. Pero la responsabilidad que yo tengo como papá es inmenso. Es inmenso. ¿Por qué? Porque hay un ser humano que a mí me mira, que va creciendo y me va bien. Y lo que yo haga también le va a hacer. Yo veo, por ejemplo, gente que fuma le dice a su hijo, mira, papi, ese no está bien, eso no hay que fumar, yo fumo, pero no hay que fumar. Yo conocí a un amigo y le decía, papi, esto no hay que hacer, eso está malo. Yo estoy enfermo por eso. Ah, ese es el remedio, le dice. Entonces, yo tengo que cuidarme en los pequeños detalles. Entonces, en el fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol, ella estaba consciente. Del medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La mujer hasta ese punto estaba totalmente consciente y sabía de memoria lo que no tenía que hacer y lo que tenía que hacer. Hasta ese punto ella no cayó. Nos dimos cuenta que ella aún no cayó. E inclusive ella seguía peleando para no caer. Pero ¿sabe qué? Entró en el terreno del enemigo. Ella ya no estaba más en su propio terreno. Ya no estaba jugando de local. Ella entró a jugar el partido que le propuso el enemigo. Entonces ella ya no tenía ventaja. Dice, Satanás logró llamar la atención. Y el primer paso para que Satanás empiece a llevarnos por mal camino es lograr llamar nuestra atención. Satanás, mientras no tiene tu atención, no tiene ninguna sola ventaja. No tiene ninguna sola posibilidad. Y cuando yo como hijo de Dios empiezo a perder la atención hacia mi Dios y fijo para otro lado, cuando no estoy velando. Por eso la fidelidad hacia nuestro Dios es fundamental para que yo me pueda mantener. Porque algunas veces tenemos nosotros una falsa seguridad que creemos que a mí no me va a pasar. Qué lástima, qué débil. A mí no me va a pasar. Y si le pasó a la mujer que fue creada por mano de Dios, ¿por qué no te puede pasar a vos? Y si le pasó a esta pareja que convivía el día a día con Dios, conversaban, dice que cara a cara con Dios, ¿por qué no te va a pasar a vos? Que vivimos un mundo un poco más irreal de lo que es esto. Era un mundo real, Full HD. Entonces, que Satanás no te engañe, no te muestre un mundo que en teoría vos vas a tener el dominio y el control. Porque eso es lo que Satanás siempre nos engaña. No, yo tengo todo controlado.
Nosotros ni el control de la tele no tenemos ahora. Si vamos a ser sinceros. Yo cuando miro algo en el teléfono me pone muy nervioso cuando me pone publicidad. ¿Sabes por qué me pone nervioso? Porque no quiero ver. Lo tengo que ver. Te pones a buscar algo y tenés que ver 5 publicidades para encontrar lo que buscas. ¿Se dio cuenta que no tenemos el control? Y dentro de esa publicidad, de todo viene. Vos no seleccionás lo que tenés que ver. Y viene el contadorcito ese que tenés que esperar 5 segundos. Yo espero, 4, 3, 2, 1, ¡pum! Le saco. No tenemos más el control. A mí como cristiano y como hijo de Dios, lo único que me va a sostener es mi permanencia en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios Satanás no se mete. Es un territorio donde no se anima a entrar. Eva no estaba en el lugar con su marido cuando se encontró con la serpiente, ella estaba lejos. Entonces cuando yo me voy alejando de la presencia de Dios, le estoy dando ventaja a mi enemigo. Y cuanto más lejos yo estoy de la presencia de Dios, más débil soy, estoy más expuesto. La serpiente, ¿cuándo ataca? Cuando vos entras en maleza, cuando vos no prestás atención. Ese es el punto donde la serpiente te va a atacar. Por eso la gente que anda por el Chaco, donde hay muchas serpientes, utiliza unas vestimentas especiales, donde la serpiente no le penetra el colmillo, porque la parte baja de nosotros está muy expuesta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es permanecer en la presencia de Dios y no darle oportunidad al enemigo. Yo anoté acá, no hay que darle ni media oportunidad al diablo, ni cruzar mirada con esa serpiente. No hay que ni cruzar mirada, hay que salir de ahí. ¿Por qué? Porque este mundo te va a ofrecer muchas cosas. Este mundo es especialista en ofrecer. Y todo lo que te ofrece no va a ser real. Brilla. Entonces, hacer inteligente. El 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, y ahí la conversación ya se volvió un poco más interesante para la serpiente y complicada para la mujer. ¿Por qué? Porque ella seguía estando en el lugar donde no tenía que estar. No moriréis. Tu Dios te está mintiendo. No es cierto lo que te dice. La Biblia no tenés que agarrar muy literal. ¿Escucharon de eso, verdad? Si no te fanatizas y te vas demasiado al otro lado. Yo escucho todos los días historias como esa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Va a tratar de desviar tu atención de Dios lentamente y te va a ir metiendo un poco de veneno. Y mira que la serpiente da una mordida y retrocede. ¿Sabe por qué retrocede? Porque ella inyectó su veneno y sabe que es cuestión de tiempo. Por eso yo no tengo que estar a su alcance. Mientras las serpientes no tienen el espacio y el alcance necesario, normalmente no atacan. Él te va a atacar cuando vos te acercares más. Y va a ir sacando la lengüita doble ese, va a salir de vez en cuando. ¿Y qué es lo que está haciendo? No te está tentando con su lengua, te está midiendo. Te está midiendo. Ah, este está alejado, este no ora más. No, este está mirando, este está... Te va a ir midiendo Satanás. Te va a ir midiendo. Cuidado, va a llegar un momento que te va a alcanzar. Entonces dice que le dijo que no vas a morir. Dios es mentiroso, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos. Y sabe que en ese punto hasta le dijo la verdad. Pero ¿qué fue lo que hizo en ese punto Satanás? Ya le tenía a la mujer confundida. Ya te confundió. Y cuando te confundió, ya tienes la mitad del partido ganado. La mitad del partido ya ganó Satanás. Yo estoy un poco confundido. La verdad que no es tanto así. Mira que la pasada hablamos de la iglesia, predicó el pastor y creo que es un poco extremista, ¿verdad? Creo que ya es fanatismo. A mí me dicen, todo el tiempo me dicen eso, ¿no? Ustedes son muy fanáticos ya.
Y el fanatismo no es nada bueno, eso era bien y todo. El fanatismo, ¿sabes cuál es el tema? Satanás te va a enfriar primero, de a poco. No se apura. Entonces cuando yo empiezo a aceptar que yo puedo salir un poquitito de paseo, andar por ahí, empiezo a caer. Entonces nos dimos cuenta que la mujer dice, serán abiertos sus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros no podemos ser nunca jamás como Dios. Y Satanás ya metió su mentira. En ese momento la mujer ya le encantó lo que escuchaba. A ella ya le gustó. En ese punto ella ya no dudaba, ya no valoraba qué tenía alrededor. Ella no tenía más la capacidad de ver qué podía perder. Y eso es lo que hace Satanás. Llega un punto que nosotros perdemos esa capacidad de valorar lo que tenemos. Y ahí cuando nosotros decimos, ¿cómo lo que tenía todo y no valoró? ¿Verdad que escuchamos ese tipo de historia? O sea, que ese tipo tenía todo, esa mujer tenía una linda familia. ¿Sabe por qué perdió la capacidad de saber qué es lo que Dios le estaba dando? Y decidió perder todo. Entonces dice que le comparó inclusive que puede ser como Dios. Entonces Satanás nos lleva a un punto de que nos siembra la duda y logra ponernos en contra de Dios. Porque ahí es cuando la mujer cayó, porque en ese punto ella entendió supuestamente que ella también podía ser Dios. Que posiblemente ella también podía hacer todo lo que hizo Dios. Y esa fue la caída. Quiero leer un poco ahí el 6 para avanzar un poco. Y vamos a ver lo que pasó. En el 6 ya vemos nosotros una consecuencia de lo que venía pasando. Esa película venía y ahí hay una consecuencia. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y yo dije, si ella vivía ahí y el árbol estaba en medio del jardín, significa que todos los días ella veía el árbol. Ella se levantaba y se lavaba la cara y ella veía el árbol. Pero ella nunca se dio cuenta que era lindo, que era bueno, que era atractivo. ¿Y por qué ella de la noche a la mañana dice que le dio ganas de comer el árbol? De golpe ella le dio ganas, tenía miles de frutas que podía comer. Pero hoy, mira, che, es lindo para comer, capaz que sea rico. Entonces Satanás le llevó ya en su terreno propio y ya jugando el partido de Satanás. Ella ya estaba en manos de Satanás y dice que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es increíble cómo ella desechó todo lo que Dios le dio hasta ese día y creyó todo lo que le dijo la serpiente. En ese mismo momento ella no tenía la posibilidad de salir porque ella ya le dio oportunidad al enemigo. Ese es un punto muy peligroso para nosotros los hijos de Dios, que cuando jugamos un poquitito con el pecado y estamos caminando ahí por el borde, algunas veces nos resbalamos y creemos que saltamos y vamos a volver a salir del charco. Ese es el peor engaño que Satanás le da al ser humano. No, vos podés salir a una vueltita. Nosotros antes, yo estaba en la iglesia de Filadelfia, donde yo crecí más o menos, y ahí la gente decía, cuando alguien dejaba de seguir a Dios, no, se decía, se fue a Egipto, se fue de vacaciones. Y Satanás nos engaña muchas veces que creemos que nosotros vamos a dar un tour por el mundo y volver tranquilamente. Oh, grave error, grave error. Porque cuando vos te tiraste en ese barco para ir en ese tour, el que comanda el barco ya no sos vos, ya no es Dios. Hay otro tal mando. Y ya no vas a volver cuando vos crees que querés volver. Entonces, Satanás nos lleva a un punto donde lo que nosotros teníamos como principio se vuelve para nosotros
nada. Nosotros los cristianos tenemos principios y los paraguayos sí tenemos un principio muy bien fundamentado. El paraguayo en sí te va por donde sea y el paraguayo respetuoso tiene una regla de vida muy atractivo todavía, comparándonos con el resto. Y llega un momento que la mujer perdió todo lo que tenía, todo lo bueno que Dios le dio. No le interesó más lo que Dios le dio, no le interesó lo que yo tenía que hacer en el jardín, porque yo tenía alguna tarea. Yo siempre digo, Adán y Eva no eran haraganes en el jardín de Edén, yo trabajaba. Pero ella abandonó totalmente y empezó a mirar el árbol. El árbol ese que tiene la fruta que todos los días tuvo se volvió atractivo. Y ella no podía sacar su ojo de eso. Ella ya no podía más sacar de su cabeza donde ella podía llegar. Y ese es el principio de la caída del pecado, cuando nosotros ya todos los días estamos pensando en algo que nos gusta. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera tenemos la capacidad de decir, porque está acá nomás. Porque hasta ese momento Eva no habló con su marido, no pasó nada, ella, acá era la cuestión. En el cerebro, Satanás trabaja con nuestra mente. Y yo ayer estaba hablándole a los jóvenes, le dije que no, nosotros nos cuidemos de dejar que Satanás manipule nuestra mente. ¿Por qué? Porque Satanás es especialista en manipular la mente con mentiras. Especialista. Y yo ayer le hablaba a los jóvenes y hoy le quiero hablar a ustedes de ese punto. Para los jóvenes Satanás le habla de otra manera, porque sabe qué partido le gusta y dónde pisarle. Pero nosotros muchas veces como personas grandes también tenemos muchas batallas, quizás con nuestro trabajo, con nuestra economía. Satanás te va a tentar con eso, te va a tentar con plata. Y hay un dicho que dice, ¿quién no quiere plata? Hasta el mono quiere la plata. Satanás te va a tentar con la plata. Satanás te va a tentar con sexo. Te va a tentar. Hasta las mujeres más feas hasta te va a mostrar como si fuera más linda y atractiva. ¿Por qué? Porque te dijo hola sonriendo. O viceversa, ¿verdad? O una señora que se vaya por ahí, su marido no le dijo nunca eso, entonces ya que nos vuelva a pasar todos los días por ahí para escuchar lo mismo, ¿verdad? Porque ese sería el principio de la caída. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es que tengo que tener mi mirada fijo en Dios, porque Satanás me va a sacar mi mirada de Dios y me va a poner en el fruto prohibido. ¿Qué es lo que logró con Eva? Logró sacar la mirada de Dios y le llevó al fruto prohibido. ¿Dónde está nuestra mirada hoy? ¿Dónde está nuestro corazón? Yo no le pregunto, el Espíritu Santo le pregunta a ustedes y ustedes le van a contestar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te pregunta por caballeroso, por respetuoso, porque sabe. A Dios no le engañamos. El Espíritu Santo sabe que hay en tu teléfono. El Espíritu Santo sabe dónde vos estás mirando. El Espíritu Santo sabe qué vos estás haciendo. Yo siempre digo, cuando estamos acá un poquito a nivel arriba, yo miro y sí, todos angelicales. Pero cuidado, mis queridos hermanos, no empeñemos nuestro futuro por cosas que no tienen sentido, por cosas que no tienen valor, porque el mundo te va a ofrecer algo muy pasajero. Todo tiene fecha de vencimiento. Y la pasada estábamos hablando, increíble, todo lo que tenemos en esta vida, en esta tierra, tiene fecha de vencimiento. Todo, absolutamente todo. Y yo le decía a mi constructor, por ejemplo, construimos algo allá y pusimos unos marcos así de hierro. Y el hierro es algo muy duro, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ahora nos dimos cuenta que se oxidó el hierro. Entonces es cuestión de tiempo. Si yo no corrijo ese óxido, ese hierro se va a convertir en polvo. Va a perder su valor. Y le dije, qué lástima que nos pusimos aluminio. Y me dijo, así el aluminio aguanta el óxido, pero es más frágil y se deforma. Entonces todo lo que pasa, lo que tenemos en esta vida natural, se muere, se pierde. Y si nosotros miramos, yo
el teléfono tiene algo que te envía siempre fotos de recuerdo. Y hace más o menos, creo que 6, 7 años nos fuimos a Brasil, vacaciones ahí con amigos y compañía. Y miro yo mi foto y mi barba era negra, Era un poquitito blanco nomás. Increíble cómo pasa el tiempo y yo me doy cuenta que mi vencimiento se está acercando también. Entonces yo tengo que ser muy inteligente como hijo de Dios, entender que lo verdadero y lo eterno está en el cielo. Y la inversión, la única inversión valedera, fija y segura, está en el cielo. Todo lo que hacemos, trabajamos, ganamos, está todo bien. Pero el dinero se va, desaparece. Es increíble, vos podés cobrar así y el día siguiente podés no tener nada. ¿Por qué? Porque se va. Pero nosotros muchas veces, como esta mujer, decidimos empeñar lo que vale de verdad, lo eterno, lo que no se muere, por algo pasajero. Y ese trae consecuencias. Le gustó lo que le dio y avanzó. En el 7 dice entonces fueron abiertos los ojos. Perdón, el 6, lo leí todo. El árbol codiciable, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí se consumió todo el plan perfecto de Satanás. Satanás trabajó, planificó, hizo todo lo que tenía que hacer y consiguió lo que quería. Cuando nosotros vemos acá cuando la mujer en sí comió y le dio a su marido, el pecado cuando yo dejo entrar en mi casa, yo como marido, usted como esposa, yo estoy trayendo el pecado. Cuando yo traigo también le contamino a mi esposa, a tu esposo, a tu familia. Esa caída que vos tenés como hombre o como mujer no es solamente tu caída, es la caída de tu casa. Y si nosotros vamos un poco más, nosotros estamos pagando la consecuencia de esa caída. Dios permitió después, ¿verdad?, que nosotros estemos hoy presentes en este lugar y que estemos hablando de esta historia. ¿Por qué? Porque Satanás, el plan de Satanás nunca fue que el ser humano se recupere de esta caída. Satanás lo que quiso con esto hacer era archivar al ser humano y hacer desaparecer. Nosotros hoy estamos aquí porque la palabra, según la palabra de Dios, Dios te escogió antes de que naciese. Nosotros estamos hoy porque Dios inmediatamente después de eso hizo algo. Y yo dije, cuando estaba pensando, ¿y qué es lo que le pasó al marido? ¿Qué es lo que le pasó a Adán? Que también podía haber dicho, no, ¿dónde está hoy ahí? No podemos. Vos sabés bien. ¿Sabes por qué Satanás ya no pudo hacer nada? Porque también ya estaba contaminado con el engaño del enemigo. Porque yo personalmente creo que Adán, el peor pecado que cometió, analizándolo así, el no estar atento a su esposa. Yo creo que Adán no estaba cumpliendo su papel de jefe de la casa. Son consecuencias, pequeñas cosas que nosotros muchas veces dejamos hacer y que luego se convierten en algo que no podemos revertir. Entonces la caída fue total. Dice que comieron y le gustó. Yo siempre miro mucho mi vida, valoro muchísimo lo que Dios hizo en mi familia. Yo siempre dije que si mi papá no tomaba una decisión correcta, todos nosotros íbamos a estar perdidos. Está en nuestra casa, frente a nuestra casa, la casa de unos primos que son más, nosotros somos 10 y ellos son 12, de los cuales 3 están muertos. Somos primos. Nosotros estamos los 10 vivos. Yo cuando veo eso, me doy cuenta de lo que Dios hace en mi vida y el proyecto de Dios para mi vida. Todos murieron accidentados
borracho. Es increíble. Y yo puedo ver así en vivo y en directo, como si fuera una película, la diferencia que Dios hizo en mi familia. ¿Por qué les cuento esto? Porque en la mano de ustedes como papá y mamá está el futuro de sus hijos. Es increíble. Es increíble. Yo hoy puedo ver a mi hijo crecer en la presencia de Dios, veo crecer de otra manera, y yo no puedo llevarme ni media gloria, porque hay alguien antes que yo que le creyó a la palabra de Dios, que le dijo, la Biblia le dijo, tú y tu casa. Nosotros muchas veces jugamos demasiado con el pecado y nos estancamos, y pudiendo ya estar allá, como decía Pablo, tenía que haber sido maestro, muchas veces nos quedamos rebuscándonos en la basura. Si hoy la palabra de Dios nos habla de esto, es porque Dios sigue creyendo en nosotros, sigue creyendo que nosotros podemos ser mejores. Pero para ser mejor yo tengo que entender que tengo un enemigo que está maquinando mi caída todos los días, y tengo que tener la capacidad y el valor de desecharlo y de tomar decisiones drásticas en mi vida. La decisión de un cristiano que quiere cambiar de verdad no es una decisión de a poco o gradual. El cristiano tiene que ser muy drástico en su decisión. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando vos no le soltás del todo, te sigue hilando, te sigue atando. En cambio dice que Jesús vino para romper las cadenas, para romper las ataduras. Y las cadenas se rompen con golpe, con fuego. Y cuando las cadenas se rompen, las cadenas se caen y hacen ruido. Y una persona se siente libre. Pero vos no podés ir cortando un cortecito de tu cadena un día, otro día un cortecito, y van pasando los años y te vas cansando y no llegas nunca al objetivo. Dios te quiere liberar de lo que te está oprimiendo hoy. Hoy. Eso depende de nosotros, y no le demos ni una sola oportunidad al enemigo. Seamos inteligentes nosotros. Porque dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y en el 7 nosotros nos dimos cuenta cómo Satanás le trata a las personas. ¿Para qué le quiere echar? Porque inmediatamente después de la caída ellos ya se dieron cuenta del error que cometieron. Pero ellos ya no podían volver atrás. Y Satanás, eso es lo que hace con nosotros. Te va a regalar 10 minutos de placer, pero te va a condenar toda tu historia. Te va a regalar unos minutitos de gloria, unos minutitos, y lo perdés todo. Cuando yo soy consciente y cuando yo estoy atento, cuando el Espíritu Santo está conmigo, yo me doy cuenta de eso. Pero ¿qué pasa cuando yo logro o dejo que Satanás gane un poquitito de terreno? Te anestesia y no te das cuenta que te está llevando en terreno peligroso. Y Satanás nunca jamás te va a jugar una batalla de verdad en la presencia de Dios. Él te tiene que sacar de la presencia de Dios para que te pueda ganar. Y eso es lo fundamental para el Hijo de Dios, que no tiene que abandonar nunca la presencia de Dios. Porque muchas veces estoy medio frío, estoy medio, hermanos. Si todavía Satanás no te dio un zarpazo, es porque Dios te sigue teniendo misericordia. Porque no tenés nada como de defenderte si vos no estás en la presencia de Dios. Y ese es lo que a mí me gustaría que quede con nosotros, que sepamos nosotros el lugar donde estamos ahora. Porque lo que queremos hacer muchas veces es jugar un poquitito con el mundo, jugar un poquitito con el pecado. Y da gusto los domingos ser cristiano, ¿verdad? Venir a la iglesia. Pero en la semana te da gusto solamente hacer unas picaditas con Satanás y un pasecito corto, un calentamiento. Y después venimos otra los domingos y no pasó nada. Cuidado, en algún momento Satanás te va a meter un golazo y no vas a poder cambiar el resultado de ese partido. Le hablo un poco del sistema así figurado que nosotros conocemos bien, pero muchas veces nosotros damos oportunidad y posibilidad al enemigo que nos corte la cabeza. Y vos crees que Satanás es tu amiguito
No, vos vas a ser como Dios, tranquilo, y vos dejas que Satanás te abrace un poquito, que te toque un poco el hombro. Tranquilo, amigo. No, señores. Él vino para matar. Él vino para destruir. En sus planes no está en ningún momento que vos seas feliz. En ningún momento. Cero posibilidad. Él no va a jugar con nosotros. Por eso tenemos que estar atentos. Cuidado con la serpiente. Dice que entonces que fueron abiertos sus ojos, pero ya era tarde. De nada les servía a ellos en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos ya cayeron. Yo después noté, esta mañana ya noté, ¿qué es lo que vino después? ¿Por qué ellos cosieron las hojas para cubrirse? Porque el pecado, ¿sabe qué trae? Vergüenza y desnudez. Vergüenza y desnudez. El día que vos cometés pecado, en el día siguiente o en el minuto siguiente ya sentís vergüenza. Ya sentís vergüenza. Y sentís vergüenza hasta del desconocido. Parece que todo el mundo ve que vos estás desnudo, que vos sos un pecador. ¿Saben por qué? Porque Satanás se burla de nosotros. O cáñame. Después de tu caída se burla de nosotros. Y si hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el infierno cuando un cristiano tropieza. Saca sus 3x3, sus 6x1 a Satanás. Este que se creía fuerte, esta que decía que no se iba a caer. Entonces, ¿qué es lo que trajo en ese mismo momento el pecado? Le trajo vergüenza y desnudez. Todo el mundo empezó a ver. Yo me acuerdo cuando este evangelista famoso cayó en pecado, cómo nos tiraban por nuestras caras. Quiero decir si Jimmy Swaggart dedicó a millones, ganó millones de almas y ahora está allá. Satanás, esa es su jugada, está para tirarnos por nuestra cara. Entonces, lo ideal siempre es no jugar con el pecado. Pero también podemos nosotros estar en esta situación, que ya comiste la fruta prohibida. Entonces inmediatamente dice que en el 8, para ir cerrando, dice, no iba a compartir, pero me gustó muchísimo porque dice, y oyeron la voz de Jehová Dios y se paseaba en el huerto. Dios estaba dando vueltas por ahí. Y dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová, entre los árboles y los huertos. ¿Qué es lo que nosotros creemos muchas veces que podemos hacer? Es que creemos que podemos escondernos de Dios. Y la Biblia es muy clara. Si te vayas en el fondo del mar, si te vayas donde sea, Dios te va a encontrar. Cuando yo leí, me di cuenta que Dios tampoco vino como con un arrador por su hombro, ¿verdad? Mi papá estaba haciendo con su arrador. Ese era alarma encendida. Y su arrador era largo y que alcanzaba a llegar así. Dios no vino con un garrote. ¿Saben por qué? Porque Dios ya sabía que el ser humano podía caer. El día que Él le dio libertad para decidir, Dios sabía que el ser humano podía caer. Porque Dios creó todo con un programa propio, con ¿cómo le dicen? Con una función X para todos, toda la naturaleza, menos al ser humano. Los animales se comportan como animales, el perro como perro, el chancho como chancho, las plantas como plantas, pero el ser humano no. Cuando Dios le creó al ser humano, le dio de su aliento y le dio inteligencia y le dio la libertad de elegir. Y ese es el punto que yo hoy me gustaría que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, en la libertad de elegir y de decidir. Porque el secreto está todo en eso, en la decisión que nosotros vamos a tomar. ¿Por qué? Porque ellos vieron que Dios estaba dando vuelta por el huerto. Entonces ellos, por la vergüenza y porque sabían que ya metieron la pata y sabían que ya perdieron la comunión con Dios. Y yo, como creación de Dios, como aliento de Dios, yo pierdo ese contacto directo con mi Dios. Yo ya no tengo nada.
yo ya estoy a merced del enemigo. Por eso nosotros no podemos tomar decisiones cuando estamos en manos de Satanás. Por eso tantas veces decimos, no, es la última vez. La verdad que el año que viene yo voy a empezar. Ahora voy a esperar un poquito más. No podés. Estás diciendo eso para justificarte, pero no podés. No tenés fuerza. ¿Por qué? Porque estás en manos del enemigo. Vas a tomar tu propia decisión el día que recuperes tu relación con Dios. Porque Dios te va a devolver tu libertad. Amén. Dios te va a devolver tu libertad. Nosotros cuando vivimos en pecado no somos libres, nunca. Entonces, tarde o temprano vamos a encontrarnos con Dios. Y más vale que sea temprano que sea tarde. Tarde o temprano, es inevitable. Vamos a estar frente a frente con Dios. Y más vale que sea hoy, que no sea mañana. Nosotros hoy podemos arreglar nuestra situación con Dios. ¿Por qué? Porque quizás muchas veces nosotros vivimos desconectados de nuestro Dios y no sabemos ni siquiera dónde estamos parados. Y viene la tormenta y nos mueve el barco hacia donde queremos, hacia donde quiere el viento. ¿Por qué? Porque el timón ya no está en nuestras manos. Dios te quiere devolver esa posibilidad de que vos entres en la presencia de Dios sin vergüenza. Con una posibilidad de que el enemigo no se te ría en la cara. Porque cuando vos volvés a la presencia de Dios, vos te podés reír del enemigo. Porque es una batalla, es una guerra. Y el enemigo sabe que uno que volvió a salir y que se volvió a la presencia de Dios es arma letal en contra del enemigo. Y nosotros podemos ser arma letal en contra del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entorno, tenemos amigos. Entonces yo cuando vuelvo a Cristo, cuando soy cristiano, yo tengo que impactar en el grupo de mis amigos. Mis amigos tienen que saber que yo soy diferente. No importa si hasta ayer yo fui, hoy yo tengo que decirle, mira muchachos, está todo muy bien, somos amigos, pero yo desde hoy, decidí servirle a Dios y decidí cortar todo esto. Les pido que me respeten. Yo jugaba fútbol, torneo con todo el mundo. Yo a todo el mundo le decía, porque después del fútbol está la cerveza. El fútbol sin cerveza no existe para mí. Entonces yo le decía, muchachos, yo voy a jugar a ustedes, pero yo quiero que respeten. Yo no tomo vida alcohólica. Entonces me decía mi tío, uno que decía, no, vos no tomás por comprar, yo voy a tomar, me decía. Pero cuando se jugaba por cerveza, ellos sabían que si ganábamos, entre todas las cervezas tenía que venir una gaseosa para mí. ¿Saben por qué pasa eso? Porque yo marqué ese territorio. Y nosotros tenemos, como dijo Dios, marcar ese terreno. Y saben que Satanás no se va a meter. Quizás te va a tirar unos dardos, pero no se va a meter contigo cuando vos pones la autoridad, porque la autoridad tuya no es tuya. Es una autoridad que viene del Padre. No importa quién sea. Entonces, aprendamos nosotros a vivir dentro de la voluntad de Dios, a no caminar por donde está la serpiente, a caminar por la senda que Dios nos marcó, por lugar seguro, porque su palabra nos dice que Él nos va a llevar por camino seguro, por pasto delicado, por agua, pero para eso yo tengo que darle a Dios su lugar. Dios no me va a llevar como una viola, un pacado así arrastrado. Dios no nos lleva de esa manera. Dios le lleva al Hijo que se somete a su presencia. Yo decidí compartir esto porque creo que es muy diario y muy sutil. Es como Satanás impacta en nuestras vidas día a día y no nos damos cuenta. Y nosotros vivimos en este mundo, todos trabajamos, tenemos trabajos seculares, donde lidiamos con tentaciones sutiles que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer, Señor? Pedirle toda la mañana, Señor, dame discernimiento, dame dirección, para que yo pueda captar los engaños del enemigo. Porque Satanás te va a mentir. Y va a haber algunos muy buenos negocios que te van a ofrecer que al final no va a ser tan bueno, pero es bueno también porque va a haber plata, pero no es. Hermano, el Yehishua no te preste. A mí hace poco me ofrecieron dinero
sea, a mí no me ofrecieron. En realidad les cuento que me ofrecieron para la iglesia. Al pastor le conté. Y ¿saben cómo suena, verdad? Yo estoy apasionado por terminar esta construcción. Y me dijo, con esa plata vas a terminar tu construcción. ¿Y cómo funciona? No, y vamos a traer tantos millones y van a entrar en tu cuenta y vos tenés que devolverle ese 60% y el 40% se te queda a vos. Entonces me dice, yo le digo, pero es legal. Y es legal, pero hay una laguna legal donde podemos aprovechar. Y dice que suena bien. No, es muy ilegal. Y cuando hablamos con el pastor, debatimos con el pastor. El pastor me ofreció esto y el pastor me dijo algo que me convenció. Y bueno, y según el abogado, si es legal, se puede hacer, pero no es ético. No es muy ético. No me voy a ir preso, no me va a venir acá a Hacienda, no me va a pasar nada. Pero ¿saben qué? Tenemos que mentir un poquitito. Y si mira, todo está en la mentirita chiquitita que tenemos que meter para tener 230 millones o 270 millones. Cosas como esa te va a presentar Satanás. Pintadito, maquilladito, una fruta atractiva. Creo que no es tanto. Y quizás nosotros podíamos haber aceptado eso y quizás ya teníamos el edificio. Pero íbamos a tener un puntito ahí, negrito, chiquitito. ¿Sabe que Dios quiere que nosotros seamos puros? Dice que Él derramó toda su sangre y su sangre es que nos purifica. Y si yo me presto para las cosas como así, yo contamino la sangre del Rey de Reyes. Esa sangre que no tiene mancha de pecado. Yo tengo que saber como hijo de Dios y no estar dispuesto nunca a manchar la sangre de mi Redentor. ¿Por qué pasó? Porque dice después que Dios mismo vino y le hizo a ellos ropa para que ellos sacrificó un animal para que ellos puedan vestirse. ¿Y eso qué significa? Que Dios en ese mismo momento emprendió un plan de rescate de la raza humana. Ese día se decidió que Jesús iba a morir por el pecado del ser humano. Ese día. ¿Cuánto tiempo pasaron? El Padre ya sabía que su Hijo iba a morir por tu pecado, por el mío. ¿Cuántas veces nosotros manchamos la sangre de Cristo? Ese que te sacó de allá de lo profundo. ¿Quién te dio el derecho? ¿Quién me dio a mí el derecho de manchar esa sangre preciosa? Y al no valorar lo que Dios me dio a mí es cuando yo mancho la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te lavó, te dio una oveja lana blanca y vos te vas a tirar. No valoramos el sacrificio de Cristo. Y yo a eso les quiero llevar hoy porque el Espíritu Santo me habló fuerte, a mí me habló. Cuando yo sé lo que hizo mi Dios por mí y yo no lo estoy valorando. Sepamos valorar. Es como el hijo malcriado que vos le compras lo mejor y se va y tira. Y somos hijos malcriados muchas veces en la presencia de Dios. Y no dejamos que Dios se glorifique en nuestra vida. Y Satanás nos sigue teniendo atados en el mismo lugar, con el mismo problema, todo el tiempo. Y yo no digo que el cristiano no tenga que tener problemas, pero el cristiano tiene que ir de victoria en victoria. Eso significa que va a venir batalla tras batalla, pero las batallas ganadas tienen que quedarse atrás. No puedes seguir peleando la misma batalla todos los días. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya pagó el precio. Él ya te rescató. Él ya te limpió. Si Satanás viene y te trae tu porquería de ayer, tirale por su cara. ¿Por qué? Porque ya fui lavado por la sangre preciosa de Cristo. Y ya nada tiene que tener que ver Satanás en tu vida. Es cuestión de que nosotros decidamos dónde queremos estar. Queremos estar en la presencia de Dios, donde Dios nos protege. Dice que como águila, Él abre su ala y nos cubre. Y depende de nosotros si nosotros queremos estar bajo esa cobertura de Dios. Yo siempre digo y oro a Dios, quiero estar siempre en tu presencia, porque ese es mi lugar seguro.
Ese es mi lugar seguro. Yo salgo de la presencia de Dios y soy presa fácil. Yo les quiero invitar esta mañana a que nos levantemos, nos pongamos de pie. Y nada más quiero mencionarle 1 Corintios 10:13, dice: Dios no deja que sea tentado más de lo que pueda soportar. Dios sabe con lo que vos estás luchando. Dios no está ajeno a tu dolor, a tu dificultad. Y la sangre de Cristo sigue estando disponible para todos los que se arrepienten de corazón. Nosotros tenemos que entrar en la presencia de Dios con un corazón sincero y humillado, y siempre. Cuando nosotros leemos la historia, yo a medida que voy estudiando más y más la historia del pueblo de Dios, cómo Dios hizo de todo para traerle a su Hijo. Los apóstoles en la primera parte de la iglesia, cómo peleaban para mantener la sana doctrina, para luchar en contra de lo que Satanás tiraba en contra de la iglesia. Entonces nosotros tenemos a Dios. Dice en Santiago 1:12: dichoso el que resiste la prueba. Dice, porque recibirá la corona. Resistan, hermano. Resistamos. Satanás va a venir, va a chocar como ola, pero tenemos que estar dispuestos a resistir. Hebreos 2:18 dice: como Jesús sufrió al ser tentado, Él puede ayudar a los que son tentados. Y Jesús, cuando fue tentado por Satanás, Él venció a Satanás. Él no cayó. Si Él no cayó, nosotros también tenemos la posibilidad de no caer. En Mateo 26:41 dice: velen y oren para no caer en tentación. Y cuando leí me encantó, porque dice: tenemos que estar velando y orando para no caer. No te dice orar y velar para no entrar en tentación o para no tener tentación, sino para no caer. Porque el negocio está acá en no caer en la tentación, en no creerle a la serpiente. Y eso es decisión mía, decisión tuya, creerle más a la serpiente que a Dios. Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Quién tiene la capacidad de hacerle huir al enemigo? Nosotros. Nosotros. Y muchas veces nosotros le creemos más al enemigo que a Dios mismo. Entonces yo hoy le invito, mi querido hermano, a entrar en la presencia de Dios, a presentar nuestros corazones cada uno en la presencia de Dios. Porque vos sabés cómo estás con Dios, yo sé cómo estoy con Dios. Y yo siempre digo, cada día es buena oportunidad para hacer cuenta con Dios. Dios está dispuesto a sentarse en la mesa, a traer la calculadora y a empezar a hacer cuenta. Si hay cuenta negativa en tu contra, Él ya lo pagó. Pase lo que pase, Dios te va a decir: hijo, yo ya pagué. Hijo, no me debes nada. Yo morí por todo esto. Yo ya resucité. Jesús te dice: yo ya te estoy esperando. Estoy esperando ese día maravilloso que quiero encontrarme contigo. Pero para eso, hoy necesitamos hacer cuenta con Dios. Señor de los cielos, esta mañana estamos en tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, la ayuda en este momento para examinar nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Quizás, Señor, no somos ni siquiera dignos de entrar en tu presencia, pero hoy, por tu misericordia y por tu amor infinito, Señor, tú nos has abierto una vez más, Señor, esa puerta grande por donde podemos entrar. Señor, quizás muchos de nosotros venimos heridos, cansados, con dificultades, con problemas, pero hoy, Señor, queremos dejar todo esto en la cruz. Esa cruz que llevó toda nuestra dolencia, esa cruz que sanó nuestras enfermedades, esa cruz que cargó nuestro pecado. Hoy, Señor, por eso una vez más, con un corazón arrepentido, entramos en tu presencia de Dios, en tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres, Señor, el que levanta al caído. Tú, Señor, tenés, Señor, tu mano derecha extendida hacia cada uno de nosotros.
Que nosotros, Señor, en este momento sepamos y entendamos que tú eres el que nos guía, Señor. Levanta, Señor, al caído. Sana, Señor, al enfermo, Señor. Padre Santo, hoy te pedimos perdón de nuestro pecado, de nuestro fracaso, de nuestras debilidades. Quizás, Señor, en mucho tiempo hemos jugado con el pecado y hemos dejado, Señor, que nuestro enemigo se ría de nosotros, que nos haga pasar vergüenza, Señor. Pero esta mañana, Señor, queremos hacer un nuevo pacto contigo y nos sentamos, Señor, frente a frente, sabiendo que tú tienes, Señor, todo el control. Hoy, Señor, te entregamos una vez más nuestra vida, Señor. Te entregamos en nuestro corazón, Señor, como el primer día. Renovamos, Señor, nuestro pacto, porque tú eres, Señor, el que nos levanta. Y que hoy, Señor, sea un día de victoria para cada uno de nosotros. Y hoy queremos, Señor, entrar en tu presencia con un corazón limpio, Señor, y tener, Señor, recuperar ese acceso total a ti, Señor. Recuperar, Señor, totalmente ese derecho de hijo. Padre Santo, y como pasearnos libremente por ti una vez más. Padre Santo, gracias te doy por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz. Y cuando tú hablas, Señor, a tu pueblo, es porque tú quieres a tu pueblo, porque tú amas a tu pueblo. Y, Señor, esta palabra que hoy hemos compartido es para todo lo que han escuchado, para todo lo que han venido aquí, Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos diste un día maravilloso para pasar juntos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Tomen su asiento. Damos gracias a Dios, porque cada día, como dice el pastor, son nuevas sus misericordias. Y hoy es un día más donde Dios nos dio la posibilidad y nos dio la posibilidad de ponernos cuenta con Él y estar en paz. Amén. Esta mañana vamos a